Y eso pues se hace para mí un foquito de alarma, ¿no? Para pasarlo a la comunidad. Como te comentaba hace ratito, que de hecho me llamó la atención que hubo 3 infartos de lunes hasta ahorita. Entonces siempre uno tiene que empezar, quiero pasarlo a la comunidad para que las personas que tengan riesgos cardíacos se fijen bien. Otra de las cosas que me llamó la atención, que tenía fibrilación auricular, eso viene siendo cuando tenemos nosotros ya sea taquicardias o arritmias, para las personas que sepan eso. Y lo traigo aquí con el fin de decir a la comunidad, pues pongamos un poquito más Aguas. atención a agua. Aguas, como decimos comúnmente los mexicanos. Ajá. Ojo. Así es, pongamos un poquito más la atención en este tipo, lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las condiciones que están generando esto? Si nos fijamos, habíamos hablado anteriormente de lo que respecta también al frío, ¿no? Entonces sí, definitivamente considero que está contribuyendo el frío. Si ustedes se fijan cómo ha descendido el frío en sí, y eso, como hablábamos la vez anterior, que hay una vasoconstricción, que la piel, los vasitos que tenemos se cierran para la piel para no perder calor y acumulan lo que viene siendo sangre en el sistema circulatorio. Por lo tanto, más trabajo al corazón. Entonces eso es lo que yo considero una de las causas. Pero el objetivo aquí en sí es decirle a la comunidad, si tienes riesgos cardíacos o problemas cardíacos en tratamiento, aguas, como dices, hay que, hazte la pregunta, ¿cómo está tu presión? ¿Cómo está ahora tu presión? Es que si estaba bien, ha estado bien, correcto, pero ahora, porque las condiciones se han modificado un poco y tenemos que estar más pendientes, los invito a que tengan un control de esa presión, tanto tomándola como con medicamentos y si están funcionando o no. Aquí para mí es muy importante lo que he insistido. Cada uno de los enfermos, cada uno que los que tenemos algún problema de ese tipo, tenemos que responsabilizarnos y aprender y entender cómo estoy en el momento para poder tener ajustes o acudir al médico para que haya más control. Eh, Porque a veces tradicionalmente pensamos, como me pasó ayer con un pacientito ahí que, digo, estoy tomando medicamento, tengo 5 años tomando para la presión y me doy cuenta que no, para nada un descontrol total y tiene en mente que como no siente nada, pues Está bien, anda bien. está bien, pero no es así. Entonces, para que se te pongan más alertas, busquen la forma usted de asegurarse cómo está su presión. Siempre he recomendado que la presión se tome para tener un estándar. En cuanto se levanten, que estén relajaditos, se tomen la presión y la anoten. Y antes de acostarse, también la anoten, la presión, que estén relajados siempre para saber cómo está esa presión cuando estamos en reposo tranquilos. Cuando se altera lo de la presión, en reposo o tranquilo va a estar alta. Si ustedes notan que en reposo, así cuando se levante, que estén tranquilitos, está normal y al mediodía se la toman y ya está alta, lo más posible que sea otra la causa que esté generando que se aumente la presión. Pero también es importante darse cuenta que la presión no conserva los mismos valores todo el día. La presión se requiere más o menos de acuerdo a las actividades que estemos haciendo. Me decía un pacientito, decía, no doctor, la presión está loca, dice. En el transcurso del día se sube y se baja y, y le pregunto dentro de qué rangos está. Y me muestra los rangos que habíamos hablado anteriormente, de 140, la que se llama la gente alta, pero la sistólica, el primer número que sale en el aparato. Está acondicionado 140 en Europa en promedio. El médico va a determinar si a esa persona es correcto o no, pero en promedio la mayoría son hasta 140 en Europa. Aquí en América, en los Estados Unidos, estaban considerando 130 y lo habíamos comentado por la calidad de alimentación que tenemos aquí en América, en Occidente, bueno, en América.
Y eso es la presión que la gente comúnmente llama alta, que viene siendo la sistólica. La otra viene siendo la diastólica, es cuando el corazón ya dejó de bombear perdón, y está llenándose. En las arterias nosotros podemos detectar la presión que decimos baja, que viene siendo la diastólica. No es la baja, es el segundo número que sale en el aparato. Esa, los dos coinciden, tanto la europea como la americana, en 80. Entonces, lo que sea 80 para arriba, desde ellos, de esas instituciones, tenemos que empezar a pensar qué está pasando para tratar de ir ajustando para tener menos riesgo de problemas de infarto. Y por último, también, no menos importante, es fijarnos en la última cifra, que viene siendo la frecuencia del corazón, la frecuencia con que se está contrayendo el corazón. Entonces vamos a tener un aparato de presión, 3 números, que son la sistólica, diastólica y el pulso. Entonces, para que la comunidad que sepa que los más o menos andan en estándar de 140-80 y el pulso puede ser 60-80, aunque puede subir un poquito. Todo lo que se salga de eso, conozcan hasta dónde se había comportado para ustedes. Doctor, cuando estaba el COVID, ¿qué medíamos con aquel aparatito? ¿Qué nos medía? ¿En dónde? Cuando estaba el COVID. El COVID es Había el un aparatito que le poníamos uno de los dedos para medir. Es el oxímetro. El oxímetro. Ajá. No tiene nada que ver con esto. Sí, con la presión. Indirectamente con la presión no, pero sí con la oxigenación en los tejidos del dedo. Y eso nos da una información de cómo está oxigenada la sangre y cómo está surtiendo, cómo Me acuerdo está que en aquel funcionando. entonces con el COVID, pues todo el mundo teníamos el aparatito ese, Sí. ¿no? Y más los que nos daba el COVID, pues a estarnos checando con eso. Doctor, Así entonces esto que o sea, ojo, aguas con estos casos, porque son datos extraordinarios, la cantidad de lo que, de infartos y fibrilaciones que usted vio esta semana, entonces, alerta. Sí, tenemos que tener más cuidado. Ahora también, además del frío, se involucran los problemas respiratorios. Recordemos que andamos con gripa, y eso va a dificultar un poco la entrada del aire, ¿no? Y por lo tanto del oxígeno, dependiendo si tenemos ya enfermedades pulmonares como el haber fumado, el EPOC, el haber fumado, o fibrosis pulmonar. Todo eso nos va a condicionar a más limitaciones de la cantidad de oxígeno que el corazón necesita para bombear. Bien, pero en sí, si se fijan, le di mucho énfasis a la presión porque es un dato muy importante para decirme cómo ando. No se vale decir yo me siento bien. Comprométete, fíjate ahorita si tienes riesgos. Yo supongo, doctor, lo interrumpo, yo supongo que hay gente que le dice yo me siento bien, pero que usted lo checa y dice, pues es que no estás bien, tú te sientes, pero con los números que yo tengo, cuidado, pues. Sí, así es, y por eso se le llama el enemigo silencioso, pues, a la presión. Así le llaman, ¿verdad? Así Sí. le dicen, porque puede ser que no haya nada, me siento bien y de repente... Hasta que se activa ya. Caray, sí. Hasta que se activa y a veces, algunas de las veces es irremediable. Debemos de evitar que llegue a ese nivel. La prevención, recuerden que es mejor. Entonces vamos previniendo. Aquí, esa es una de las partes también. Otra que yo veo, lo que es el colesterol, triglicéridos. No, si tengo 500 de triglicéridos. ¿Y cómo estás? Pues me siento bien. Eso no es normal. Entonces, 500 de triglicéridos, te voy a poner en alarma, 300 te voy a poner. Date cuenta que el haber ido al médico y recibir un tratamiento no es suficiente para saber si se corrigió o no el nivel de triglicéridos. Hay que medirlo. Hay que medirlo. Yo les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Aprende. Aquí en un lado están los valores, si no que le está yendo cada rato con el médico, pero sí es importante darte cuenta qué nivel de triglicéridos tienen y cuáles son los... Y triglicéridos, doctor, forzosamente tiene que ser con análisis de sangre, ¿verdad? Sí, sí tiene que ser con análisis de sangre. Desde mi punto de vista, respeto la opinión de otro médico, pero yo quiero que el paciente aprenda, porque él, cuando él considere, va a ir a tomárselos y él mismo puede abrir el sobre y ver por un ladito cuáles son los normales, cuándo tenía él y cuándo acudir al médico, ¿no?
para decir, no estoy bien, voy a ir con el médico. En sí eso es lo que hablo ahorita, responsabilicémonos de nuestra salud. A veces también hubo un tiempo ahora con coronavirus que se mandaban los análisis al médico, pero son pruebas para el coronavirus. Y yo no estoy muy de acuerdo que se manden por correo, o sea, por el correo electrónico, que nos manden a los médicos, porque voy a ver números nada más y no voy a ver al paciente en qué condiciones está, ni voy a contribuir a que aprenda, sobre todo en este tipo de enfermedades crónicas, como viene siendo la colesterol, triglicéridos, renales, hígado, diabetes, todas esas enfermedades. Es un proceso, no esperen ir con el médico y que se sienten a platicar con él y que le diga que eres diabético y que diga, ya, me dio unas pastillas y ya con eso tengo. No, 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 de ninguna manera. Se necesita involucrar por el paciente, aunque tengas debilidades, aunque tengas, me refiero, cierto tipo de incapacidad, tienes que involucrarte, porque solamente uno es responsable de uno mismo, de su vida. Entonces, sería muy importante el objetivo ahorita, de acuerdo a las condiciones, involúcrate, ve cómo estás y si tienes duda, acude a tu médico para que regulen las condiciones y cuídate del frío. Doctor, dice, yo tomo losartán y me produce mareos. ¿Por qué? Muy bien. Es que habría que ver en sí si es exactamente losartán el problema. Pudiera ser, no sé ¿Es qué medicamento cantidad. para qué, doctor? Para la Losartán? presión. Para la presión. Son medicamentos para la presión. Ahora la cantidad que está tomando. Yo le preguntaría qué presión tiene, los 3 cifras, lo que es sistólica, diastólica y el pulso. Eso nos va a formar un poquito qué está pasando, a qué hora se marea, si eso inmediatamente cuando se lo toma, cuánto tiempo pasa, todo eso vamos a saber para saber si el losartán es la causa. Si el medicamento es el problema. Es la causa del problema, así es, hay que diferenciar, porque yo digo, y si no tomaras el medicamento, ¿Cómo no te marearías? Ajá, no te marearías, entonces tenemos que separar para quitar un buen medicamento como es el losartán y barato, si es necesario tendrá que quitar, pero hay que asegurarnos de que realmente sea eso. Realmente sea eso. Mira, doctor, dice, ¿cuál es la presión perfecta para una persona de la tercera edad? Ok, va a variar mucho, pero así en general, como le comenté ahorita, ustedes tomen 140, a veces se maneja 150, eso se lo dirá el médico, por un sistema voy a decir, de lo que son los vasos sanguíneos que tenemos en nuestro cuerpo, con el tiempo se van endureciendo. Habría que ver también pruebas de cómo están las arterias, qué tan endurecidas o qué tan depósito de calcio tengan. Lógicamente un tubo rígido como son las arterias, así en una persona mayor, entre más rígido, más presión y se puede considerar normal. Pero para que tenga las bases, yo lo tomo así en general, no más de 140, y si es más, háblalo con tu médico, y no más de 80. Entonces 140, 80 se considera... Aún siendo de la tercera edad. Aún siendo, pero quiero que se den cuenta que puede no ser así, depende de la persona. Entonces el médico determinará, ¿sabes qué? Sí está bien, 150, hasta 160, pero lo recomendable, si se puede manejar más abajo, mejor. Dice aquí en la transmisión en vivo, me ponen índice aterogénico. ¿Qué es eso, doctor? Sí. Índice aterogénico, doctor, comentan aquí. Sí, a nivel laboratorio, de acuerdo a... Hay varias cosas. A nivel laboratorio, lo que es colesterol, triglicéridos y vienen siendo lo que es colesterol bueno y colesterol malo, así quiero hablar, y sacan fórmula para decir qué tan riesgo está de que se pueda, desde el punto de vista laboratorio, que esté endurecida las arterias. Pero se está utilizando mucho y no últimamente a nivel mundial. Hay muchos laboratorios que se puedan hacer, muchos análisis que se puedan hacer, pero una base a nivel cardiología, una base muy importante es checar las arterias carótidas. Son arterias que se encuentran en el cuello,
que con ultrasonido, a los que conocemos ultrasonido, se ponen en el cuello y se puede medir la arteria y se puede medir las calcificaciones que hay en esa arteria y vamos a presuponer que así está en el resto del cuerpo. No tendría por qué ser menos, pero con eso nos da una información para saber precisamente el nivel de índice aterogénico que pueda existir. Doctor, perdón, llega otra pregunta, dice, ¿por qué las personas que toda la vida han sufrido presión baja ahora sufren presión alta? Exactamente por lo que estaba comentando. Lo que estaba comentando ahorita, que el sistema circulatorio empieza a tener menos elasticidad y por lo tanto las presiones empiezan a aumentar. Eso es por un lado. Otras cosas son multifactoriales, muchas cosas. Aquí otra cosa muy frecuente, la pregunta que me hago, ¿no eres diabético? Porque diabético hace que se inflamen las arterias. Inflamarse las arterias hace que se endurezcan más rápido. Entonces habría que ver si no es diabético. Ahora otra, también, ¿qué tan activo estás caminando, haciendo ejercicio para mantener nuestro cuerpo? Eso, tenemos que voltear a eso. Yo sé que nos da flojera, no estamos acostumbrados, pero si queremos tener más calidad de vida, necesitamos de activarnos, no hay otra. Y los medicamentos, dejarlo como secundario, cuando tenemos una buena alimentación, lo que he hablado, caminar, un tiempo, yo hablo de 1 hora, no de media, a tolerancia, también desconectar esos pensamientos repetitivos que te están dañando, cosas que estamos preocupados, hay que liberarlos, y dormir bien, todo eso nos va a generar bienestar y vamos a tener más calidad de vida. Doctor, ¿qué le parece? Si vamos a una pausa, 8 de la mañana con 50 minutos, yo aprovecho para comentarles que si usted anda buscando una asesoría seria, profesional, honesta en bienes raíces, sobre el tema del Infonavit, acuérdese de Alex Cota. Alex Cota, director de Grupo Alco, calle 8 entre A y B, ahí están atendiendo ellos. ¿Quiere usted una cita? Se puede comunicar al 637-132-0282. ¿Quiere ir sin cita? También lo puede hacer a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. 10 para las 9, vamos a pausa. Y si usted me sigue, si usted nos quiere mandar alguna pregunta, comentario para el doctor Zelaya, lo puede hacer al WhatsApp del noticiero 637-110-4843 o también en la transmisión en vivo. Vamos a pausa y volvemos.